El contrato es la principal fuente de las obligaciones contractuales. En tal sentido, el contrato es definido por el Código Civil de Venezuela como una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico, según lo establecido en el artículo 1133. En cuanto a las características del contrato, en primer lugar, el contrato es una convención, ya que involucra el concurso de las voluntades de dos o más personas para la realización de un determinado efecto jurídico. En segundo lugar, el contrato produce efectos obligatorios entre las partes, porque es el resultado de la libre manifestación de voluntad. En tercer lugar, el contrato es fuente de obligaciones, ya que constituye una de las principales fuentes de las obligaciones y quizás la que genera mayor número de relaciones obligatorias. En cuarto lugar, la autonomía de la voluntad es el fundamento de la obligatoriedad del contrato. Dicho principio conduce a darle pleno efecto jurídico a los contratos innominados que no sean contrarios al orden público ni a las buenas costumbres. En cuanto a la clasificación general del contrato, según surgen obligaciones para una o ambas partes de un contrato. Los contratos unilaterales. El contrato es unilateral cuando surgen obligaciones para una sola de las partes contratantes. En segundo lugar, los contratos bilaterales. El contrato es bilateral cuando surgen obligaciones para ambas partes contratantes, según el fin perseguido por las partes. En primer lugar, contratos onerosos y en segundo lugar, los contratos gratuitos. En los contratos onerosos, las partes persiguen, al cumplir su prestación, una contraprestación que les sirva de equivalente o de ventaja, mientras que en los contratos gratuitos, una de las partes contratantes le proporciona al otro una ventaja sin equivalente alguno, según la determinación de las prestaciones de alguna de las partes dependa de un hecho casual o no. Los contratos conmutativos y los contratos aleatorios. En los contratos conmutativos, la determinación y extensión de las prestaciones es fijada por las partes. En segundo lugar, es aleatoria cuando para ambos contratantes o para uno de ellos la ventaja depende de un hecho casual, según su modo de perfeccionamiento. En primer lugar, los contratos consensuales, los cuales se perfeccionan con el solo consentimiento. En segundo lugar, los contratos reales, que requieren, además del consentimiento, la entrega de una cosa. Y en tercer lugar, los contratos solemnes, que requieren para su perfeccionamiento una determinada formalidad, según su carácter. Contratos preparatorios, contratos principales, contratos accesorios y contratos conexos, según la duración de la ejecución de la prestación. Encontramos contratos de cumplimiento instantáneo y contratos de cumplimiento sucesivo. Los contratos de cumplimiento instantáneo se caracterizan porque las partes cumplen sus prestaciones instantáneamente, mientras que en los contratos de cumplimiento sucesivo está caracterizado porque la prestación de alguna de las partes no se realiza en una unidad de tiempo, según las normas legales que los regulan. Contratos nominados o típicos y contratos innominados o atípicos. Los contratos nominados o típicos se encuentran contemplados expresamente en la ley, mientras que el contrato innominado o atípico son aquellos que carecen de regulación legal específica. La estructura del contrato. Las condiciones requeridas para la existencia del contrato se encuentran establecidas en el artículo 1141 del Código Civil venezolano. Encontramos el consentimiento de las partes, el objeto que pueda ser materia de contrato y la causa lícita. En cuanto a la validez del contrato, según el artículo 1141 del Código Civil, es necesaria la capacidad de las partes y la ausencia de vicios del consentimiento. La capacidad contractual o negocial.
La capacidad es la actitud que tiene un sujeto de derecho para realizar por su propia voluntad negocios jurídicos válidos que afecten sus propios intereses. El Código Civil establece la capacidad como condición indispensable para la validez del contrato. El consentimiento puede definirse como el acuerdo de voluntades para crear obligaciones. La declaración de voluntad en el consentimiento solo puede producir los efectos jurídicos cuando es comunicada a las partes contratantes. Los vicios del consentimiento. No basta que en el contrato existan los elementos esenciales del mismo, los cuales son consentimiento, objeto y causa. Tampoco es suficiente que se configure uno de los elementos esenciales para la validez del contrato, como lo es, por ejemplo, la capacidad, sino que se requiere que el consentimiento otorgado por las partes sea válido. El objeto del contrato es uno de los elementos o requisitos necesarios para la existencia del contrato y sus requisitos son los siguientes. En primer lugar, debe ser posible. En segundo lugar, el objeto debe representar un interés para el acreedor y en tercer lugar, debe ser lícito. Y en cuarto lugar, el objeto debe ser determinable o determinado. Y para finalizar, hablaremos sobre la causa, la cual es uno de los elementos o requisitos necesarios para la existencia del contrato. La causa es la razón o fin perseguido por las partes contratantes y responde a la pregunta por qué se ha querido contratar.